Me gustaría leer una porción de la Escritura que se encuentra en Mateo, capítulo 13, los versículos del 24 al 30 y después vamos a leer los versículos del 37 al 43. Dice así la palabra del Señor. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y en los versículos del mismo capítulo, del 37 al 43, vemos la explicación que nos da nuestro Señor Jesucristo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, versículo 36, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuál es la lección principal de esta parábola? Enseña que habrá separación completa de los buenos y los malos solamente en el fin del mundo. Trata de la coexistencia del bien y del mal en este mundo. Los judíos esperaban la venida de un Mesías revolucionario, de una vez acabaría con los enemigos de ellos, Esta parábola refuta esta idea errónea. No trata de la disciplina en la Iglesia. Este texto se ha empleado mal para refutar la práctica de la disciplina en la Iglesia. Tal explicación contradice varios textos claros sobre la necesidad de la disciplina en la Iglesia. Este texto no tiene nada que ver con ese tema. El reino de los cielos es semejante, es decir, esta parábola ilustra un aspecto del reino, el aspecto del juicio de Dios sobre los malos. Jesús en esta parábola trata de un hombre que sembró buena semilla. Luego vino su enemigo y sembró cizaña, una planta sin valor que se parece al trigo, en el mismo campo. Al aparecer la cizaña entre el trigo, los siervos preguntaron si debían arrancar la cizaña. El padre de familia contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manos o en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Muchos dan una falsa aplicación errónea de este contexto y de esta parábola. Dicen algunos que el campo es la Iglesia y que en ella no se debe cortar comunión con los que vivan en el pecado.
arrancar la cizaña, porque al hacerlo se hace mucho daño a los buenos miembros. El trigo dice que se debe dejar que los que vivan en pecado sigan en las iglesias, ya que van a ser separados de los fieles en el juicio final. Pero Cristo nos dio esa aplicación correcta. Jesús da la explicación correcta de la parábola, como hemos leído en el versículo 37 al 43. El versículo 38 dice: el campo es el mundo. Esta es la clave que algunos pasan por alto. El campo de la parábola es el mundo y no la iglesia. La parábola no tiene nada que ver con la disciplina en la iglesia, sino con el castigo final de los inicuos. Pero quizás algunos objecionen. ¿No dice el versículo 41 que los inicuos van a ser sacados del reino? ¿Y no es el reino la iglesia? Contestamos, aunque en muchos textos la palabra reino tiene referencia a la iglesia, no es así el caso aquí. La palabra reino en el versículo 41 no se refiere a la iglesia, sino a todo el mundo donde Dios ejerce su autoridad. Otro texto donde reino se aplica a todo el mundo es en Lucas capítulo 19, y podemos dar lectura a estos versículos. Lucas capítulo 19, los versículos 14 y 15. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos de los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado a cada uno. Y también en este contexto de Lucas 19, en el versículo 27, y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitarlos delante de mí. Queda la verdad que Jesús dijo: el campo es el mundo. Hay que interpretar la palabra reino en el versículo 41 en base de este contexto. El punto principal de la parábola es que, aunque va a haber impíos en el mundo, ellos van a ser arrancados y castigados por los ángeles en el fin. Para resumir, y después hacer algunas aplicaciones y enseñanzas sobre esta parábola, Dios manda a las iglesias a quitar con amor a los perversos entre ellas. Podríamos ir a 1 de Corintios, capítulo 5, donde se da un caso de un cristiano que pecó gravemente. 1 de Corintios 5, 13. Porque los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. Dice en este mismo capítulo de 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Dice versículo 2, y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberéis más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Bueno, aquí se trata, ¿verdad?, de quitar con amor a los perversos de entre ellas, ¿verdad?, de entre las iglesias. Y podríamos ir también a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, los versículos 6, 14 y 15. Pero os ordeno, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Versículo 14 y 15 nos dice:
Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Aquí vemos, ¿verdad?, de la disciplina que se debe de tomar en las iglesias locales de Cristo. La parábola que estamos tratando en Mateo capítulo 13, del 24 al 30, la parábola de la cizaña, no contradice esta verdad, porque no tiene nada que ver con la disciplina en las iglesias de Cristo, las iglesias locales de Cristo, sino con el juicio final. Entonces, para considerar cuál es la lección principal de esta parábola, no se trata de la disciplina en la iglesia. No tiene nada que ver con este tema. Esta parábola ilustra un aspecto del reino, el aspecto del juicio de Dios sobre los malos. Y como vemos también que la palabra y su explicación, Jesús mismo la explicaba en los versículos del 37 al 43. El sembrador es el Hijo del Hombre, es decir, Jesús mismo. La buena semilla en esta parábola no es la palabra de Dios como en la parábola anterior. Podemos verla también en Marcos 4:14, Lucas 8:11, donde la semilla se está refiriendo a la palabra del Señor, es decir, aquí la semilla son los hijos del reino. Versículo 38. Como bien dice, versículo 38 de Mateo 13, el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino. Entonces aquí podemos ver a través de la explicación que el mismo Jesús nos da que la buena semilla aquí no se trata en esta parábola de la palabra de Dios, como en algunas otras veces, ¿no?, donde se trata que la semilla es la palabra de Dios, como vemos en Lucas 8:11, etcétera, etcétera, y en Marcos 4:14, sino que la semilla es los hijos del reino, que el campo es el mundo, como dice el versículo 38, el campo es el mundo y no la iglesia. Obsérvese que el campo no es la iglesia, sino el mundo. Es necesario dejar que Jesús mismo explique esta parábola. La cizaña son los hijos del malo, el maligno. Los siervos, en el versículo 27, dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde pues tiene cizaña? Es decir, los siervos aquí no son los hijos del reino, no son los ancianos de las iglesias, los ancianos de la iglesia, porque a cada iglesia tiene que ver pluralidad, más de uno. La iglesia local de Cristo está constituida bíblicamente por la representación de estos líderes cristianos, pero en plural, más de uno. Entonces, los siervos aquí no son los ancianos de la iglesia, de cualquier iglesia local. En esta parábola los siervos son los que pudieran hacer, si fuera la voluntad de Dios, lo que harán los ángeles en el fin del mundo, a saber, separar los malos de los buenos. Entonces aquí los siervos son los ángeles. El enemigo que siembra la cizaña es el diablo. Según la Biblia, el diablo, Satanás, existe. Es una realidad. Es el verdadero enemigo de Dios y de toda justicia.
es el padre de la mentira. Su propósito es de destruir el alma del hombre. Al hablar del diablo, mucha gente habla en broma, pero Jesús habló de él con toda seriedad. Y la ciega es el fin del siglo, del mundo. La ciega, la separación de los malos y los buenos, no se puede llevar a cabo ahora. ¿Quién sería adecuado para esta gran tarea? Muchas veces los hombres juzgamos por apariencia, como dice Primera de Samuel. Y si me queréis acompañar, podríamos ir a Primera de Samuel, capítulo 16, los versículos 6 y 7. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor Jehová, el Señor, mira el corazón. Los seguidores son los ángeles. Los hombres no son capaces de hacerlo, ni ahora ni en el día final. Por eso, mis queridos hermanos, seguimos concluyendo que el reino en esta parábola equivale al mundo y no se refiere a la iglesia, sino, como Jesús dice claramente, se refiere al mundo. Su reino en el sentido absoluto es mundial. Por lo tanto, en esta parábola la palabra reino no se refiere a la iglesia, sino al reino mundial de Dios, su reinado sobre el universo entero. En otros muchos sentidos la iglesia sí es el reino. En muchos textos la palabra iglesia y reino se usan intercambiablemente. Por ejemplo, en Mateo 16, 18 y 19 podríamos dar lectura en Mateo 16, versículos 18 y 19. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cristo es el rey de su reino. Él es la cabeza de la iglesia, como dice Efesios 1, 22 y 23. Y esto sí podríamos también dar lectura. Hay muchos versículos, pero por motivos de tiempo no me quiero tampoco ir leyéndolos, pero hay algunos que podríamos leerlo. En este caso, Efesios 1, 22 y 23. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Estamos hablando, de Efesios capítulo 1. Yo he leído el capítulo 2. Efesios capítulo 1, 22 y 23 nos dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometido todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Los requisitos de entrar iguales, ¿no? Nos dice cómo entrar. Juan 3:5 nos dice cómo entrar en el reino, etcétera, etcétera. Pero vamos a seguir con el contexto de esta parábola, porque debemos de aclarar y sacar esa enseñanza y esa aplicación correcta y no hacer aplicaciones erróneas. Jesús no habla del mal en la iglesia, sino del mal en el mundo. Habrá malos y maldad hasta el fin. La lección central de esta palabra es la siguiente: hasta el fin del mundo habrá malos y hombres y toda clase de maldad. La venida
del Mesías no cambió eso, ¿verdad? Desde que Jesús vino ha habido engaño, violencia, hipocresía y toda clase de maldad y de pecado en el mundo. Cristo tiene toda potestad y el Evangelio es el poder de Dios para salvación, pero Jesús nunca dijo que su Evangelio y su reino espiritual, su iglesia, acabaría con la maldad en este mundo. Jesús no trató o no trajo revolución en el sentido político, no vino con armas carnales. Su Evangelio y su reino han tenido mucho impacto sobre el mundo, pero obra como luz, como sal y como buena levadura. Segunda de Corintios, podríamos dar lectura también, Segunda de Corintios, capítulo 10, los versículos del 3 al 5, nos dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Debemos de apreciar y nunca olvidar que esta parábola demuestra la gran bondad de Dios. Recordemos tales textos como Romanos. Podríamos ir a Romanos capítulo 2, hablando de esa gran bondad de Dios. Romanos 2, versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Y otros muchos versículos. Podríamos ir también a Segunda de Pedro, hablando de esa paciencia del Señor, de nuestro bendito Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, por cuanto está establecido un día que juzgará al mundo por medio de aquel varón que resucitó de entre los muertos, a Jesucristo. Por eso es necesario que todos los hombres se arrepientan, como bien dice también Hechos capítulo 30. Creo que está Hechos capítulo 17, los versículos 29 al 30 o al 31. Es referencia a lo que estoy diciendo en esta hora. Pero podemos leer la bondad y la paciencia de nuestro Señor Jesucristo en Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, que hablan de su bondad y su paciencia en darnos múltiples oportunidades para arrepentirnos y prepararnos para el juicio final. Dice el versículo 15 de este mismo capítulo de Segunda de Pedro 3, versículo 15: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, os ha escrito. Aquí vemos, ¿verdad?, esa paciencia de nuestro Señor que es para salvación. Es decir, su paciencia en no acabar con el mundo, como dice en el contexto también que estamos leyendo en 2 de Pedro 3, del 9 al 12, dice que el Señor no tarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán?
Hecho vemos, ¿verdad?, que esa paciencia, ese amor, esa bondad de Dios es para darnos más tiempo para arrepentirnos y prepararnos, como bien he dicho, para nuestro encuentro con Dios en el día final. Si los malos deberían sacarse del mundo, ¿cuántos de nosotros estaríamos todavía aquí? Y como bien dice, el castigo y la bendición del justo. El castigo de los malos se describe así: y los echará en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y también vemos la bendición del justo, se describe así: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Somos hijos del reino o hijos del maligno? En aquel día final, ¿seremos castigados en el horno de fuego o resplandeceremos como el sol en el reino del Padre? Mis queridos hermanos y oyentes y amigos, por favor, considerad estas palabras y meditar en esta parábola de la cizaña. Vemos aquí también algunos puntos de símbolos que se utilizan. El símbolo, según la interpretación errónea de muchos, dice que es la iglesia, y la interpretación correcta de Jesús es el mundo. La cizaña, cristianos rebeldes en la iglesia según la interpretación errónea. La interpretación de Jesús, todos los inicuos en el mundo. Los siervos, según la interpretación errónea de los hombres, miembros fieles, líderes en las iglesias locales. Según la interpretación de Jesús, serán los ángeles, los siervos son los ángeles. Arrancar la cizaña, interpretación errónea, disciplina de la iglesia. Según la interpretación de Jesús, el juicio final. Muchísimas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer poder compartir con vosotros esta enseñanza de esta parábola en Mateo capítulo 13, los versículos del 24 al 30 y después también los versículos de 37 al 43. Muchas gracias por vuestra atención. Que el Señor os bendiga. Un saludo.